Radio Prensa, que está ahí también conectada, a todo el canal de Twitch y a quienes nos siguen a través de www.primerafuente.com.ar. Hace un ratito hablábamos de libertad de expresión y ya tenemos aquí en piso a nuestro próximo entrevistado, en un contexto en donde el presidente Javier Milei señala a distintos periodistas como ensobrados sin tener muchas pruebas. Jorge Lanata ayer le contestó a través de una entrevista a Johnny Viale, precisamente respecto de que va a llevar esta situación a la justicia por falta de pruebas. Entonces, bueno, va a mediar la cuestión que tenga que ver con calumnias e injurias. En este contexto, estamos con el secretario de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán, el señor Mario Racedo. ¿Cómo le va, Mario? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias Buen por día. estar ¿Cómo acá. están ustedes? Bueno, lo primero que me surge preguntar es en cuanto a la libertad de expresión, ¿no? Porque parece que la opinión que emitió el periodista Jorge Lanata, que tenía que ver justamente con un contexto complicado a nivel internacional, una reunión de gabinete / comité de crisis, donde en primer lugar la información que surge tiene que ver con que estaba participando el embajador israelí. Pero después parece que no, que esto era una foto. Bueno, una opinión de Jorge Lanata que termina con una cruzada en la plataforma Twitter y ramificándose. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Tiene límites? Bueno, la verdad que creo que es un hecho grave. Antes que nada, que cabe ubicarlo en el sentido de algo verdaderamente grave. Sobre todo viniendo de un presidente. Sobre todo de un presidente que proclama un acto claramente agresivo y persecutorio como esto, más allá de la simpatía o antipatía política que quepa y de la certeza o de la exactitud o no de la afirmación, es claramente un ataque a la libertad de expresión que ejercía en ese momento Lanata cuando puntualizaba esta circunstancia que vos señalabas. Ahora bien, creo que la respuesta, la gravedad de la cosa viene porque es un presidente el agresor en este caso, y el ofendido en este caso es también un periodista que más allá de que en el cotejo histórico de los antecedentes entre lo que ocurrió y lo que ocurría antes con otros gobiernos, se lo aprecia sencillamente más blando y tranquilo al periodismo, a este periodismo crítico, no es menos cierto que es un hecho muy grave de agresión a la libertad de prensa. La contestación de Lanata creo que vino desde una respuesta institucional desde el derecho, en tanto está aludiendo a la posibilidad de promover una acción tanto civil reparatoria como penal en búsqueda de que se condene este tipo de actitudes, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Y en una Argentina que le ha costado tanto, ¿no? La democracia, la libertad de expresión, el poder sentir, ¿no? Hace un momento hablábamos con un concejal radical en donde tiene una intendencia peronista, ¿no? Hablar esto de poder consensuar, debatir, ¿no? Forma parte de la democracia, algo que eso no ocurría hace 48 años atrás, ¿no? Es así, es así. Pero sobre todo por el efecto sino de seguimiento que genera la palabra presidencial, de habilitación y de autorización hacia otros sectores críticos, que seguramente pueden estar muy prestos a desbordarse. Un presidente tiene que tener un ejercicio templado, un ejercicio razonable del poder y sobre todo ser muy consciente de que la palabra presidencial tiene un efecto multiplicador entre la gente que simpatiza con él y sobre todo de cómo esa palabra puede servir para habilitar o para hacer sentir a alguien autorizado al desborde, autorizado a la violación de otros derechos. Un presidente no puede ignorar esta circunstancia, pero bueno, tenemos un presidente que nos tiene acostumbrado al desborde y a este tipo de manifestaciones intemperantes, destempladas e intolerantes, claramente intolerantes. Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos ha estado trabajando con diferentes organizaciones, ¿no? Este último tiempo, doctor, hoy a nivel nacional no es el tema de agenda, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en Tucumán? Bueno, estamos trabajando afortunadamente con bastante libertad hasta aquí. Debo decir y reconocer que
la Secretaría trabaja sin interferencia, ni desde el Ministerio, ni desde el mismo gobierno de la provincia. Hemos estado tratando de trabajar mucho en el tema de la memoria, sobre todo en un mes tan propicio para recordar la memoria como es el mes de marzo, que todos saben que es el aniversario del golpe, del último golpe militar y cívico, ¿no? Entonces, en ese marco de actividades hemos desarrollado actos, tanto sea para homenajear a docentes que fueron asesinados por la dictadura, me refiero a Isauro y a Arturo Arancibia, como hemos concurrido a la escuelita de Famayá, que es un sitio de memoria por haber sido el primer centro clandestino de detención y de tortura, inclusive entre el año 75 y el año 76. Bueno, y hemos cumplido un conjunto de actos, hemos revalorizado el sitio de la Casa Coronel, que es también otro sitio de memoria. Se trataba de un inmueble que fue usurpado y ocupado por los asaltantes del golpe del 76 y afortunadamente la justicia lo recuperó y lo entregó a las autoridades democráticas. Bueno, un conjunto de actividades donde hemos querido rescatar la memoria y sobre todo hemos rendido homenaje a 3 letradas, 3 abogadas que reunían la calidad de mujer porque también lo celebrábamos y su calidad de luchadora de los derechos humanos. Me refiero a las doctoras Alicia Noli, Laura Figueroa y Liliana Vitar, que tuvieron una actuación muy destacada y relevante en momentos muy críticos y de mucho hostigamiento hacia los derechos humanos. Me refiero particularmente hacia el año 83, 84. ¿No? Y la importancia de que se avancen los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que esto no se suspenda como ocurrió en alguna época en el año 2015, ¿no? Así es importante darle continuidad a estos juicios. Tucumán tiene en agenda un conjunto de juicios de lesa humanidad que tiene que seguir. Creo que está Jefatura 3, creo que viene después el juicio de los hermanos Arancibia también. Y nacionalmente la necesidad de continuar con estos juicios por parte de las distintas jurisdicciones donde se cometieron estos abusos, ¿no? Esperamos que se siga avanzando con eso y por supuesto que se haga justicia. Esperemos ¿no? que se siga avanzando y que no haya retroceso. Eso, en este contexto que por ahí se complejiza un poco. Mi consulta vuelve de alguna manera a la libertad de expresión, al periodismo, y hay algo que para la ley, o bueno, es una premisa, ¿no? Que es ante la ley somos todos iguales, para los derechos somos todos iguales, los derechos humanos como que nos uniforman. Me pregunto en el poder, ¿cómo funciona? ¿No? Porque se está planteando esta situación respecto de, hay una asimetría de poder en la palabra de un presidente y la palabra de los periodistas, Totalmente. por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para interpretar eso? Porque parece que las redes nos homogeneizan. Vea, ¿no? yo le voy a contestar con lo que son las pautas interpretativas de la Corte de la Nación en materia de libertad de prensa. La Corte viene diciendo hasta el cansancio que si usted es un particular que tiene una destacada actuación en algún ámbito, o si es un político de trayectoria, de tradición, o que tiene un lugar relevante, esas personas tienen que tener una mayor capacidad de aceptación de la crítica. Digámoslo en otros términos, tienen que tener el cuero mucho más duro para saber aceptar la crítica, porque están en un lugar connotado de consideración pública y cuya actividad también está sujeta a la crítica pública, al escrutinio público. Esa crítica pública tiene que ser, puede o debe ser ejercida con toda vehemencia, con toda fuerza. Lo que los jueces o lo que no debe tolerarse son los infundios, las mentiras. Sobre todo en esto que usted refiere. Yo no sé si la nata es ensobrado o no, pero claramente es una pauta descalificatoria de su Bueno, este del hacer gobierno, desde que periodístico, inició ¿no? el gobierno,
tiene, ¿no? Esta práctica de generalizar Claro. y también de no tener una libertad en este sentido en cuanto a la posibilidad de que otros periodistas puedan entrevistarlos, ¿no? Ahí Así también es. está como un poco reducida. Me gustaría, fue polémico, ¿no? Y quiero saber cuál es la agenda en Tucumán de pueblos originarios, porque fue polémico el cambio de nombre, ¿no? Justamente de pueblos originarios, del Salón Pueblos Originarios a Héroes de Malvinas. Sabemos que ambos nombres son significativos, pero digo, ¿cuál es la agenda hoy en cuanto a pueblos originarios? ¿Se está trabajando en este caso? Bien. Bueno, la Secretaría, entre uno de los ejes de trabajo principales que se propuso, es el Sí. trabajo con los pueblos originarios. Y en esa cuestión estamos en conversaciones permanentes con los pueblos originarios y sobre todo relevando aquellas cuestiones que son las más afligentes. Nos referimos muy concretamente al tema de la tierra y al tema del agua. El tema del agua es, yo le puedo asegurar que es uno de los valores más preciados de los pueblos originarios, sobre todo, bueno, en el marco de un mundo que superexplota las superficies cultivables, donde crece exponencialmente la población y donde los recursos naturales son cada vez más escasos. Entonces, un lugar crítico, le diría, tiene el tema del abastecimiento del agua, no solo potable, sino el agua para el riego de los cultivos y para el alimento de sus ganados. Bien. Doctor, ¿cómo sigue la agenda en la Secretaría? Bueno, tenemos derechos humanos y justicia, ¿no? Estamos trabajando también en el tema de justicia, queriendo colaborar en todo lo mucho que está haciendo la Corte para mejorar la administración de justicia. Queremos trabajar en un protocolo o en un manual de buenas prácticas para la justicia juvenil de índole restaurativa, o un manual de buenas prácticas también destinado a la Fuerza de Seguridad en relación a los contraventores, que son temas muy sentidos por la comunidad, por la sociedad, ¿no? Bueno, y en materia de derechos humanos tenemos dos o tres objetivos centrales, que son tratar de lograr el reconocimiento como sitio de memoria tanto del Pozo de Vargas, que ustedes saben que fue uno de los lugares más horrorosos de la represión ilegal. Se recogieron 149 cadáveres que fueron arrojados a ese enterratorio ilegal de la represión, y además de eso, Arsenal Miguel de Ascuénaga, que no solo fue un centro clandestino de detención y de tortura, sino también de exterminio. Entonces, estamos muy enderezados a obtener ese reconocimiento. Creo que es un deber que tiene la Secretaría y es una obligación ética que tenemos como sociedad, tener siempre presente la existencia de esos sitios de memoria, porque es el modo que tenemos de conectarnos con el pasado y de que nunca más volvamos a repetir estas escenas de muerte, de tortura, de persecuciones, de desapariciones ilegales. Bueno, Como lo es hoy la el Escuelita de terrorismo de Famayá, ¿no? Estado, Como lo es hoy la Escuelita de Famayá, ¿no? Que ha como lo es, logrado así es, reconvertirse así es. Procuramos eso. Bien. Doctor, me quedó ahí pendiente algo en este caso y tiene que ver con algo que acaba de manifestar en cuanto a la agenda que se viene. Sí. Jóvenes y adolescentes, ¿no? Bueno. Es un tema sensible hoy. Muy sensible. Nos preocupa la situación de los jóvenes y adolescentes. Bueno, digamos, quiero centrarme básicamente en aquellas, lo dejo para otras áreas del Estado, aquellas áreas, aquellas cuestiones vinculadas a el tema del deporte, el tema de la recreación. ¿No? Me refiero particularmente al tema de los jóvenes y adolescentes en situación de encierro o en situación de exposición al delito o en situaciones fuertemente críticas, económicos y sociales que son condicionantes del delito, ¿no? En ese sentido estamos trabajando con el conjunto de institutos que integran el plantel del gobierno de la provincia, tratando de llevar los derechos humanos también a esos lugares.
Más allá de la deuda pendiente por ahí de la paridad de género, ¿no? En la justicia, en tantos ámbitos institucionales de la Argentina, de Tucumán, le quería consultar respecto de alguna opinión, apreciación o análisis de la propuesta del presidente Javier Milei que tiene que ver a Ariel Lijo, al doctor Ariel Lijo, para la Corte Suprema. Vea, en lo personal, como abogado que uno fue y todavía lo es, uno desea la mejor composición para los tribunales superiores del país. No solo hombres conocedores del derecho, sino hombres cabales, hombres decentes, hombres que tengan trayectoria y que hayan hecho, digamos, que han honrado su vida detrás de las buenas causas, para decirlo en términos sencillos. Sabemos que el hijo es un hombre muy controvertido, es un hombre que le tocó actuar en la primera instancia. En mi lectura, en lo personal, seguramente no representa el mejor exponente para la Corte de la Nación. Sobre todo que la Corte de la Nación es el intérprete último de la ley y del derecho. Y uno anhela tener ahí hombres ejemplares que no quiere decir hombres que no tengan claroscuro, por cierto, pero hombres que uno pueda respetarlos. Gracias, doctor, por la entrevista y por la visita.